Canal Foro Radio es un punto de encuentro de los profesionales de recursos humanos en directo. Desde el Foro de los Recursos Humanos comenzamos un tiempo de debate contando con personas y empresas, hilo directo con la comunicación especializada desde Canal Foro Radio con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a una nueva edición de Canal Foro Radio. Como decimos siempre, cuánto estamos aprendiendo desde el mes de marzo que nos metimos en la pandemia y sobre todo cómo reaccionamos también desde el Foro de Recursos Humanos con personas y con empresas en el mundo virtual, en los contenidos. Hoy un aspecto que me comentan mucho los directores de recursos humanos. Hoy lo vamos a trabajar también con todos los amigos de Meta 4 Asset Company, con la gestión del compromiso, el próximo reto para los recursos humanos en la nueva realidad. Sé que hay bastantes más, sé que hay bastantes más retos, pero hoy nos queremos centrar en el compromiso como valor en alza en personas y empresas, el compromiso también como algo tangible, analizar también cómo podemos medir las métricas de este compromiso, la gestión del compromiso eficaz como generador también de valor en las personas y en la empresa y gestionar también el compromiso desde la propia experiencia de la pandemia y cómo reaccionaron los equipos de recursos humanos y cómo reaccionaron las personas. Es sin duda también, yo lo llamo así, me vais a permitir todos los que nos estáis escuchando, una de las grandes oportunidades que nos deja este COVID-19, alguna oportunidad tendría que tener, y las personas y las empresas lo están trabajando, vamos a aprender mucho, estamos aprendiendo mucho, estamos al principio improvisando, pero cada vez menos, y lo que ocurra dentro de unos años será el escenario que sea, pero habremos aprendido mucho en el mundo de los recursos humanos. Por lo tanto, el rol
de verdad, de contenido, con coherencia del director de recursos humanos, si me permitís, lo está percibiendo mucho más el CEO, el director general de la organización, ¿no? Hay claves para todo esto en las organizaciones y hoy nos acompañan pues, hombres muy interesantes en el mundo de la gestión, personas que están pues en el día a día de la organización. Jordi Aspa, como CEO también de Meta 4 Accegit Company. Querido Jordi, ¿cómo estás? Desde Meta 4, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Un placer de nuevo estar contigo compartiendo debate y además también acompañados, como siempre, en este magnífico elenco de profesionales de primer nivel que nos acompañan para hablar de un tema que, como decías, es tan importante y más en fin, desde la pandemia, ¿no? En el momento del confinamiento, pues el compromiso yo creo que surgió en natural en todas las organizaciones. Todos los colaboradores se comprometieron en una situación absolutamente excepcional, pero ahora el reto es cómo mantener ese nivel de compromiso en el largo plazo, con distancia, con teletrabajo, con menos comunicación o con una comunicación más formal. Pues cómo hacer eso posible en las organizaciones. Ese es un gran reto y, como tú decías, también una gran oportunidad porque eso significa cambio y el cambio en sí ya es una oportunidad para lograr el compromiso en nuestros empleados, ¿no? ¿Coincides, Entonces, Jordi, nada, coincides que también es una oportunidad también para el propio rol de contenido del director de recursos humanos en los próximos años? Absolutamente, porque eso estará en el centro mismo de los intereses y de las preocupaciones en las organizaciones. Si siempre ha sido importante tener motivado, tener el compromiso de todos los colaboradores dentro de la organización, en estas condiciones nuevas, pues todavía más. Y para ello, la persona clave, ¿no? Para ligar todo esto es el director de recursos humanos, más importante que nunca. Muy bien, pues vamos a presentar a todos los invitados que nos acompañan. Yo los voy a mencionar y haremos una primera ronda para que se les escuche bien. Recuerdo que tenemos que tener quitado el mute del sonido para que os escuche bien y todas las personas puedan pues escuchar las reflexiones de nuestros invitados. Además de Jordi Aspa, va a estar también el equipo Enrique Sala. Que saludo, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Buenos días, Fran. Encantado de veros, como siempre. Muchísimas gracias, equipo magnífico de Meta 4. Florentino Díez está en HM Hospitales. Gracias por estar con nosotros. David Martín en Steelcase. Carlos Aldaña desde Transfesa. Sergio García Cebolla desde AENOR. Jesús Maroto desde Ecentis. Y Pedro Ribes desde el Grupo Catalana Occidente. A todos, en este orden, si queréis, y para ahorrar tiempo, os saludo uno a uno ahora con esa primera reflexión, la gestión del compromiso. ¿Qué reto tiene esto en vuestra agenda, en el equipo de recursos humanos? Empezamos, Florentino, contigo, si te parece. Adelante. Buenos días a todos, me escucháis bien, imagino, ¿no? Oye, Adelante. Primero agradeceros, Francisco y al resto de panelistas, la oportunidad de compartir con vosotros este rato que creo que es fantástico y lo que podemos aprender y entre nosotros y para el resto de oyentes. Bueno, año complicado, como bien apuntabais, pero no solamente lo que hemos dejado atrás, sino lo que nos viene por delante. Creo que una de las primeras reflexiones que tenemos que hacer a nivel de compromiso, nosotros lo hemos vivido en nuestras propias carnes, ¿no? En HM Hospitales, imaginaos, ¿no? La situación complicada, Madrid, Barcelona sobre todo, Galicia y León menos, que es donde tenemos presencia. Ha sido un año muy complicado para todos nuestros profesionales, ¿no? Y sobre todo el mantener esa ilusión y ese compromiso que per se les presupone, pero que nosotros tenemos que también un poco ayudarles. Creo que aquí tenemos sobre todo varios retos, ¿no? Como apuntabais, primero, nuestro papel
lógicamente, dentro de lo que es la organización para generar esa cohesión, esa unidad y esa presencia que es fundamental. Y luego, sobre todo, el mantener lo que hemos conseguido, lo poco bueno que hemos conseguido este año en cuanto a ilusión y valores, el no perderlo, ¿no? Participación de los empleados, su empoderamiento, sobre todo esa presencia que deben tener, esa voz y ese voto, por así decirlo, que es fundamental. Yo sobre todo apuntaría un poco así para iniciar la conversación, fundamental mantener esa ilusión, porque nos quedan todavía meses muy complicados por delante, e intentar no perder lo que hemos ganado en estos meses con todos nuestros equipos, mandos intermedios fundamentales, que también hablaremos después, creo que es prioritario. Gracias, Florentino, por estar con nosotros. Yo siempre, cuando estoy con un director de recursos humanos del área de hospitales, le mando un abrazo muy fuerte, con los que estamos muy cerca, por cierto, también de todos los equipos médicos, porque bueno, hablamos de cosas de recursos humanos, pero ellos han vivido de lleno esta gestión también de incluso la ansiedad, el estrés, la parte emocional, ¿no?, que tiene el mundo de las personas. David Martín, desde Steelcase, que quien no lo haya conocido, pues tiene que visitarlo, Steelcase, porque es una maravilla, ¿no, David? Bueno, muy buenos días. ¿Qué vas a decir? ¿Tú qué vas a decir? Bueno, yo estoy aquí trabajando, con lo cual, bueno, pues algo de tranquilidad me da estar aquí. Muchísimas gracias de verdad por invitarme a participar con gente tan ilustre. Efectivamente, los que nos dedicamos a las personas desde hace ya bastante tiempo sabemos que el compromiso es como la motivación. Es conseguir motivar a las personas, pues es una barbaridad. Simplemente intentamos no desmotivarlas. Pues con el compromiso es lo mismo. El que una persona esté dispuesta a dar lo mejor de sí a una organización, a un proyecto, a un propósito, pues efectivamente tiene que comulgar con ese propósito, tiene que sentirse involucrada en ese propósito y tiene que sentirse acogida por esa organización. Entonces yo creo que estamos viviendo momentos en los que efectivamente hablar de compromiso pues es todavía más clave, pero no tenemos que olvidar que antes de la pandemia hemos vivido unas circunstancias o unos estudios que nosotros tenemos hechos muchísimas investigaciones al respecto, en los que somos conscientes, los directores de recursos humanos, que casi la mitad de nuestros trabajadores no está comprometido, o incluso según el estudio de Gallup, casi un 20% de los trabajadores están directamente no comprometidos. Con lo cual, gestionar eso ahora mismo en tiempos de pandemia donde se nos dispersan los equipos y estamos trabajando y teletrabajando y demás, pues requiere un esfuerzo suplementario. A nivel de compromiso y a nivel de lo que estamos viviendo, que efectivamente los directores de recursos humanos estamos en primera página ahora mismo o al lado del director general o de nuestro CEO, lo que tenemos que conseguir es que, terminada la pandemia, no pasemos otra vez a estar a la cola y nos supere pues cualquier otro compañero de finanzas o que pasen a ser lo importante. Necesitamos de verdad que la importancia de la persona sea considerada para el futuro, que como decía, Se nos ha quedado entrecortado el sonido de David. Lo recuperamos ahora. Ahora sí, te habíamos perdido por un momento, pero buena reflexión de David Martín desde Steelcase. Nos vamos a Transfesa con Carlos Aldaña. Carlos, muy buenos días, adelante. Cuéntanos un poco también para todos los seguidores, que os conocemos bien, pero a lo mejor algunos no os conocen. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este foro con tantos colegas que estamos metidos en medio de este berenjenal que de repente ha dejado que la figura de recursos humanos hayamos pasado de, bueno, ya viene el de recursos humanos a ver qué me cuenta, a, bueno, a ver cuándo viene el de recursos humanos y me cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de recursos humanos ha situado en el centro de las organizaciones que toman muchas decisiones, que la inmensa mayoría de nosotros, pues gestionar pandemias no nos lo han preguntado nunca, si sabíamos o no sabíamos. Y desde el punto de vista del compromiso, mi primera reflexión es, bueno, pues que
estamos pidiendo a la gente que esté a la altura de las circunstancias y que se comporte y que se comprometa con la empresa y que trabaje y que lo dé todo. Y nosotros también, como Departamento de Recursos Humanos, como función y como empresa, tendremos que estar a la altura de las circunstancias. Eso va a implicar, pues, dar mucha confianza a los empleados, ser muy transparentes, aprender a comunicar mucho mejor y dar muchísima más información y, sobre todo, ir acompañando a la gente en estos momentos que son complicados, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Entonces, bueno, yo creo que nos pone la persona en el centro de la organización y nosotros, pues, al final gestionamos personas. Y creo que, bueno, tenemos mucho camino por delante, muchas cosas que aprender. Gracias, Carlos. Volvemos en un momento en la tertulia. Sergio García Cebolla, desde AENOR, tu visión más que nunca humana y tecnológica también, Sergio. Sí, bueno, muchas gracias y gracias también a Metacuadro por invitarme a participar y al resto de los panelistas, que voy a aprender muchísimo. Disculpadme porque yo soy un poco un outsider, yo soy el CEO de la compañía, no tengo nada que ver con la dirección de personas, ¿no? Con lo cual creo que voy a aprender hoy muchísimo más. Pero bueno, sí que es verdad que intentamos que la tecnología ayude, bueno, pues en toda esta parte del compromiso con la organización, a que el empleado se sienta más cercano, ¿no? A generar empatía, a generarle cercanía, a que pueda llevar casi la empresa, un trocito de ella en la palma de la mano, y más en tiempos de pandemia, ¿no? Nosotros tenemos auditores dispersos por toda España o a nivel internacional, con lo cual nunca ha sido un trabajo muy cercano, ¿no? Son personas que van un día a la oficina, ¿no? Entonces, esta manera, el engagement que se consigue a través de la tecnología, nos da esa proximidad al empleado. Y en estas circunstancias de mayor complejidad, de riesgo para la salud, de gente que se está metiendo en empresas de terceros, ¿no? Con la que está cayendo, pues al final que sientan un poquito la empresa, que sigan viendo, pues, cualquier tipo de información de manera cercana, siempre nos ayuda, ¿no? Y les permite, bueno, pues desarrollar su trabajo de una manera mucho más correcta y sentir, ¿no? Un poquito cualquier necesidad o cualquier forma que tengan de ponerse en contacto con nosotros, pues hacerla un poquito más cercana, ¿no? Por lo cual, oye, de verdad, agradeceros, y sobre todo vengo más a aprender quizá que a aportar, salvo que me hagáis preguntas un poco más tecnológicas, ¿no? Gracias, Sergio, y recuerdos a Susana también. Jesús Maroto, desde Ecentis, adelante, tu turno. ¿Qué tal, Fran? Muchísimas gracias por hacer participar aquí, a dejar participar a Ecentis, ¿vale? Es nuestra primera ocasión que entramos aquí en la webinar. Y bueno, para el que no conozca Ecentis, os cuento un poquito. Ecentis es una empresa que está dedicada principalmente a la instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones y de energía, ¿vale? Y aparte tenemos muchos proyectos de servicios técnicos de ingeniería, ¿vale? La mayor parte de nuestra plantilla, pues a lo mejor la veis por ahí por la carretera con un coche blanco y una escalera encima, ¿vale? Que son los que mantienen, pues, las postes y las redes de telecomunicaciones y las antenas y de energía. El reto, como bien habéis dicho mis compañeros, en el grado nuestro es que hemos encontrado durante este primer semestre del año con esta pandemia un grado máximo de implicación de todos los trabajadores. A nosotros, como a la mayoría de los que estamos aquí, nos declararon el Estado bien una actividad esencial. Tuvimos que salir desde un primer momento sin saber si las mascarillas eran necesarias o no eran, y no encontramos de ningún trabajador ninguna pega, al revés. Todos se pusieron manos a la obra y la implicación fue exquisita. A partir de ahí, con ese compromiso que nos han demostrado nuestros trabajadores, ¿cuál es el reto que tenemos en la compañía? Pues intentar mantenerlo. Intentar mantenerlo de muchas maneras. En principio, pues a partir de ahora, y con todos los cambios legislativos, ayudando a la conciliación laboral y familiar, escuchándolos con las facilidades que ahora toda la tecnología pueden aportar. Y ese es el reto que tenemos con nuestros trabajadores. Con lo que es la empresa, pues como bien decís, tenemos un reto importante, que es estar y continuar al lado del CEO para explicarles y hacerle ver que la persona es el bien más necesario y que la implicación, la motivación y el compromiso de esa persona va a ser lo que realmente sea necesario y sea el éxito de la empresa.
cualquier tipo de rentabilidad va amparada en el compromiso de los trabajadores. Entonces, el reto es muy, muy bonito y a la vez difícil, ¿no? Según iremos hablando, yo simplemente sí que he detectado que nos pasará a todas las empresas, que hay un problema porque en nuestras empresas tenemos 2, 3, 4 generaciones, ¿vale? Y que no es lo mismo el compromiso de una persona de 50, 60 años, un senior, que el compromiso de la generación Z, como la llaman ahora, de los recién incorporados, que no se suele atar a nada, etcétera. Eso es importante, ¿no? Para mí los planes que vamos estableciendo no es un café para todos, sino que sí que tenemos que identificar a dónde queremos llegar y de qué manera a determinados tipos de conjuntos de trabajadores. Y que lo que no vale para un senior no vale igual para un junior. Muchas gracias, interesantísimas reflexiones. Me estaba acordando de una charla que tuve el otro día también en vivo y en directo con las 4 generaciones de distintas empresas, y es muy interesante la convivencia entre todas las generaciones en estos momentos de pandemia. Rematamos esta tertulia, esta primera intervención de la tertulia que llega ahora, con Pedro Ribes desde el Grupo Catalana Occidente y también, por qué no decirlo, como presidente también de AEDIP en Cataluña. Pedro, adelante, ¿cómo estás? Tenemos que quitar, Pedro, el mute, el sonido para que se te escuche. A ver, ahora. Vale, ahora me oís. Perfecto, adelante. Oye, bueno, pues hoy encantado de estar con vosotros para hablar de algo, pues yo creo que tiene de largo alcance, ¿no? Como es el compromiso, ¿no? En un periodo en el que estamos muy centrados en el momento COVID, en cambios legislativos y poder levantar la mirada y un poco mirar con más profundidad, ¿no? Bueno, en Grupo Catalana trabajamos, como sabéis ya, para asegurar a personas, a empresas y protegemos pues, de todo tipo de riesgos. Operamos en España con diferentes marcas, Seguros Catalana Occidente, Seguros Bilbao, Plus Ultra, Norte Hispana y Crédito Caución, también el seguro de crédito, con el que operamos también en el resto del mundo. Bueno, pues ya hecha la presentación, ¿no? Yo la reflexión que haría, ¿no? El tema del compromiso. Yo, en la línea de lo que comentaba también David, yo creo que el compromiso es algo que la gente lo trae como la ilusión. Todos recordamos el primer día que entramos en la empresa, fue un día de ilusión, fue como una etapa importante en tu vida, un sueño cumplido, ¿no? Eso fue algo que es casi imborrable, ¿no? Pues yo pienso que el compromiso viene con la ilusión. Y como se decía a veces, lo que hacemos en las empresas es estropearlo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Pues nuestra preocupación tiene que ser que no se estropee. Y yo creo que probablemente la gran clave para que no se estropee el compromiso es que seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y yo creo que la misión casi más frecuente en la que tenemos que estar los de recursos humanos es en buscar esa coherencia. Que nuestros sistemas dicen cosas muy bien dichas, pero que lo que dicen se haga, ¿no? Entonces, esta es nuestra preocupación. Claro, cuando llevamos esto a la gestión, todos solemos hablar de que un objetivo estratégico es la atracción y la retención del talento, ¿no? Que es algo así como que no se rompa el compromiso, ¿no? O sea, primero atraerlo y luego que no se rompa, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, cada empresa, en función de su momento, de su ciclo, de su actividad, pues establece sus sistemas, su enfoque, sus iniciativas, ¿no? Yo os podría decir, pues las nuestras, ¿no? Pues estamos abordando proyectos como experiencia empleado, la satisfacción del empleado, la marca empleadora, la sostenibilidad, la empresa saludable, que se pone ahora de manifiesto con un momento COVID. Pero lo importante no es que tengamos un sistema, sino qué ha hecho la empresa en este momento, por ejemplo, en el que se juega la salud de los empleados, ¿no? ¿Cómo lo ha gestionado? ¿No? Porque, claro, podemos tener un proyecto de empresa saludable, pero ¿qué hemos hecho? Y yo creo que ahí está, ¿no? En gran parte la potencia de ese compromiso nace de nuestra coherencia como empresa, ¿no? Y eso es algo que trasciende a la formulación que hacemos desde recursos humanos. Hemos de conseguir que lo que se dice sea lo que se hace, ¿no?
Bueno, yo lo dejaría aquí y luego hablamos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos y a partir de ahora veo que se está moviendo ya primeras cuestiones en el chat, lo recuerdo, que estamos en directo a través de Canal Foro Radio en esta conexión con los especialistas, con Meta 4. Digo por si alguien quiere preguntar más cosas en el chat, está lógicamente abierto. Y doy la bienvenida también a todas las personas que escuchan estos contenidos en diferido, porque a partir de ahora pues elaboraremos pues, reportajes y contenidos a emitir para todos los seguidores del foro de recursos humanos. Pues a partir de aquí vamos a animarnos todos en la teoría. Podemos levantar la mano de distintas formas, o abriendo directamente el micrófono o interviniendo, o se levanta la mano y vamos participando, porque habéis tocado temas muy, muy interesantes que, cuidado, no solo preocupa al director de recursos humanos, sino también preocupa al CEO de la compañía. Esto que estamos tratando. Dejo el debate ahí abierto a ver quién quiere seguir con él. Y si queréis, nos abrimos micrófonos para poder intercalar opiniones. Adelante. Por cierto, preocupa al CEO y adelante. Preocupa al CEO y preocupa mucho. Jordi, adelante. No sé si me oís. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿hay algún eco que tenéis por ahí? ¿Me oís ahora? Ahora perfectamente, adelante. No, decía que preocupa al CEO y preocupa mucho porque estamos hablando de cambios en las organizaciones y los cambios, como bien sabemos todos, si no hay un compromiso para con esos cambios no van a ser una realidad. Entonces, necesitamos embarcar a toda la organización en hacer las cosas de forma distinta. Y para ello necesitamos que la gente se comprometa con esos cambios, ¿no? O sea, que preocupa y preocupa mucho. Bueno, yo un tema, disculpa, yo lanzo, ¿no? Un tema que yo creo que es clásico en la función de recursos humanos, que es, creo yo, que tiene mucha importancia, sobre todo en un momento de cambio, es definir bien el marco, definir bien el campo de juego, el reto, ¿no? Estamos en un momento de cambio en muchos sentidos, ¿no? Tecnológico, social, y realmente pues, las empresas debemos dar respuesta y es a la vez amenaza y oportunidad, ¿no? Y eso comportará cambiar la organización del trabajo, cambiar muchas cosas, seguramente organizativamente, la forma de trabajar, si funcionamos en vez de por funciones, por proyectos, muchos cambios en muchos sentidos, ¿no? Pero sigue siendo fundamental que las personas tengan claro qué se les pide, tengan claro cuál es el reto y qué esperamos de ellas, ¿no? Entonces yo creo que aquí recursos humanos tiene un papel fundamental. En un momento de incertidumbre, ser capaces de concretar el reto para que las personas se puedan alinear al reto. Y eso no es fácil, ¿no? Porque incluso si internamente hacemos un debate, podemos tener contradicciones en cuál es el reto. Entonces, eso requiere primero alinearse mucho para luego ser coherentes con el mensaje. Yo creo que esto es una base y que entra dentro del campo del ámbito de recursos humanos. Es verdad que es un momento de la innovación, es verdad que es un momento de la tecnología, pero el concretar y comunicar el reto, que es la prestación profesional, creo que nos toca y creo que eso nos implica estar en eso, estar en coordinación con el cambio tecnológico, con la innovación en la empresa. Y yo creo que esto es un tema donde poner el foco, ¿no? Clarificar el reto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vosotros. De hecho, añadiría un matiz. Estamos hablando de cambios que siempre ha habido, pero incluso cambios cada vez más rápidos y más ágiles, ¿no? Dentro de las organizaciones, incluso adelantarnos a esos cambios, ¿no? Creo que para eso, y hilando un poco con lo que estáis comentando, Pedro y los demás, creo que el ser socios y el llevar de la mano a todos los profesionales de la organización es fundamental, darles esa visibilidad de hacia dónde vamos y el qué pretendemos y el por qué lo queremos, ¿no? Creo que es básico, ¿no? Y la haría con una tercera pata, que es la parte de tecnología, ¿no? Que creo que en todos nuestros casos es fundamental de cara a facilitar esa participación, ese engagement, ese compromiso y dar visibilidad, ¿no? Y sobre todo flexibilidad, porque incluso aunque sepamos hacia dónde vamos, muchas veces el futuro es incierto, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? Y en ese sentido, pues poder caminar todos juntos. Hombre, yo creo que es...
Carlos, adelante. Nada, yo creo que es muy importante, yo coincido con vosotros dos, el tema de contárselo a la gente y de comunicarlo bien. Es decir, nosotros, bueno, en Transfesa, realmente de los 1.200 que somos, en casa estamos 300, el resto están en plataformas logísticas, cargando trenes, llevando comida de uno para otro y 1.000 cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que más nos preocupó desde el principio es cuando tú estás pidiendo a la gente que esté comprometida y se pusieron a pie el cañón y se remangaron y tal, contarle hacia dónde vamos. Hay épocas como esta en las que hay que tomar decisiones muy rápido y la gente tiene que saber qué es lo que está pasando y sobre todo hacia dónde vamos. Y coincido contigo, Pedro, el reto, es decir, esto está muy bien, pero hacia dónde vamos, ¿no? Y ahí yo creo que la labor de recursos humanos es también simplificar mucho la labor de comunicación y que sea algo muy claro, muy sencillo, que todo el mundo lo entienda y que estemos cerca de la gente, que muchas veces la gente lo que quiere ahora es que la función de recursos humanos esté cerca y les acompañe. Y eso sí que es un reto, en mi opinión, ¿eh? O sea, apoyar en la comunicación y en las nuevas tecnologías, pero al final hay mucha gente que está haciendo trabajos manuales que un webinar, un tal, pues está muy bien, pero tienes que ir allá a contárselo de otra forma, ¿no? Y eso hay que combinarlo y ahí yo creo que nosotros tenemos que darle vueltas a pensar cosas nuevas y cosas más imaginativas que nos ayude a estar con los empleados y a tranquilizarlos también muchas veces. Hay una parte que dijo Pedro y es importante que aquí, por lo menos en Ecentis, estamos intentando también identificar muy bien qué es la definición clara del puesto de trabajo desde un primer momento y las expectativas que el trabajador puede tener con el mismo, porque al final la frustración que puede tener un trabajador a la hora de acabar yéndose de la empresa y tú como empresa no reteniendo ese talento es porque a lo mejor desde un primer momento no has identificado bien y le has contado claramente al trabajador lo que esperas de él y cuáles son sus funciones. Entonces, a partir de ahí, si él sabe perfectamente sus funciones, dónde va a llegar, el plan de carrera que puede tener y todas las acciones de compromiso que vamos a meter a lo largo de su trayectoria, está claro que el trabajador va a estar comprometido con la empresa o va a intentar estarlo, pero si desde un primer momento, desde la selección, ya no queda claro cómo la trayectoria que él puede entender o lo que espera del puesto de trabajo, creo que ya empieza la relación mal. Por eso es importante, yo creo que la gestión de este compromiso desde el inicio, desde la selección, incluso hasta que el trabajador se va, porque si ha tenido una trayectoria buena en la empresa, va a hablar bien de la marca en cualquier lado, ¿vale? Entonces, hay que valorarlo, que la trayectoria es continua. Nuestro trabajo, el de los directores de recursos humanos, es estar pendiente de toda esa opinión de los trabajadores. Y es una labor muy importante conocer a los empleados, porque para eso tenemos las nuevas tecnologías ahora. Antiguamente hacemos las encuestas de clima laboral de cualquier manera y ahora, pues casi en el momento, podemos hacer una encuesta y saber la opinión de ellos. Entonces, a partir de ahí podemos tomar unas medidas mucho más ágiles. Hablando de nuevas tecnologías, que no he dicho nada Enrique Sala, que está ahí siempre con opiniones interesantes. Enrique, adelante. Hola, pues gracias, Fran. Digo, es que se le he pedido a Fran por privado, digo, déjame, porque está todo muy de tecnología, decir algo de la tecnología. Ojo, en este caso, porque la parte de la tecnología, digamos, de verdad, de la corporativa, se la dejo en este caso a Sergio, con lo que quiere decir cómo se ayuda a los empleados desde las herramientas. Pero sí que es verdad que normalmente cuando intervengo en estos foros, que Fran tiene el detalle de siempre lanzarme la pregunta tecnológica, que es la que me pido, pues siempre digo igual, o sea, al final la tecnología está para ayudar. Y en este caso creo que tiene una doble vertiente de ayuda. O sea, tiene una ayuda por una parte, y lo apuntaba Jesús hace un minuto, también lo ha apuntado Pedro, lo ha apuntado Florentino, dice, oye, yo tengo que ser capaz de tomar las mejores decisiones posibles en continuo y para esto necesito, básicamente se traduce, información de qué es lo que está pasando, qué es lo que la gente siente, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que están necesitando y esto, indudablemente, una herramienta tecnológica pues tiene que ayudar a facilitar todo eso y a poder trasladar al colaborador o al empleado toda esa tipología de cosas. Pero por otra parte apuntábamos en el tema del debate, el tema del compromiso, de cómo conseguir que la gente se comprometa y yo creo que hay una parte importante que estáis tocando todos, es también la propia capacidad del empleado para poder tomar decisiones sobre sí mismo. Y para esto también necesitas algún sitio donde tú puedas responsabilizarte en alguna medida de tu formación, recibir feedback
dar feedback, transmitir, es decir, estas, digamos, funcionalidades que puedan permitir a un trabajador poner en conocimiento de la compañía, es decir, cómo me siento, qué me está pasando, qué estoy haciendo, qué formación quiero recibir, cómo gestiono mis expectativas de carrera, a quién me dirijo, es decir, tener un sitio donde todo eso lo puedas canalizar y lo puedas ordenar, pues indudablemente yo creo que de alguna forma contribuye claramente a que una persona que se siente escuchada, pues se siente más predispuesta a comprometerse con una organización. Si me permitís, Sergio, nunca antes, y corregirme, nunca antes la tecnología estuvo más cerca de las personas y las personas más cerca de la tecnología, ¿eh? Lo digo porque lo llevamos analizando muchísimos años y ¿qué hubiera sido si la tecnología no hubiera funcionado, ¿no? Sobre todo a partir de marzo, ¿no, Sergio? Sí, es cierto, ¿no? Nosotros tenemos al 100% de la organización teletrabajando, obviamente los auditores siguen yendo a casa de los clientes y fue un verdadero reto, ¿no? Y sí, pero bueno, cualquier tema de adopción de un nuevo proyecto, de una nueva tecnología, requiere meses de, y aquí la adopción hubo un cambio en marzo y todo el mundo en la casa apretó, todo el mundo remó en el mismo sentido. Aquí la importancia del equipo de personas, ¿no? De comunicarlo bien, de decirle a la gente, mira, hay que apoyar a la compañía, hay que ayudarla, vamos a trabajar así, y eso es lo que ha hecho que al final la tecnología es un medio, no es un fin. Nosotros estamos para ayudar, ¿no? Obviamente, pues tienes más agilidad en la parte de recursos humanos, te puedes anticipar a las necesidades de tus empleados, generar una escucha activa, bien, pero nosotros somos ese medio, ¿no? Podemos apoyar mucho, pero sin un marco estratégico claro de recursos humanos, pues sin un plan de comunicación muy bueno, no hubiéramos llegado a nuestros empleados y sin ellos no hubiéramos conseguido nada, ¿eh? Porque realmente la adopción que hemos hecho y el poner en producción proyectos que nos permiten teletrabajar de una manera casi como si estuviéramos, al menos desde el punto de vista digital, en la propia compañía, ¿no? Sin que haya una pérdida o una merma de capacidades, eso sin las personas hubiera sido imposible, ¿no? Normalmente la adaptación de estos proyectos son mucho más pesados, más largos, y bueno, pues quizá también la situación del COVID nos ha ayudado a que todas estas medidas se adoptaran de una manera mucho más rápida, ¿no? No sé si alguien quería algo decir, si no, paso al chat que empiezan a haber algunas preguntas. Yo Pedro, quería, sí, Pedro. no, simplemente un comentario. Es verdad, la tecnología nos ha permitido estar cerca en esta distancia y esto es un aspecto que desde el punto de vista de facilitar la comunicación, pues en el sentido de captar pues momentos, percepciones, valoraciones de nuestros empleados, esto ha sido potente y ha sido realmente una herramienta útil, ¿no? Pero hay otro aspecto que a mí me parece que hay que también valorar, que es la oportunidad que también ha supuesto esta situación para que la tecnología nos dé un servicio que es nuevo y que es interesante, que es la aportación de valor. Y es que ahora tenemos la capacidad de establecer métricas de aportación de valor que hubieran sido intrusivas en otro momento y que ahora son necesarias. Y que cambian un poco un aspecto que incluso pues, rompe la tendencia del marco legal, que es el control por la presencia, a, oye, el control por la aportación de valor. Y entonces, que a mí no me importa tanto si vienes o no vienes, es más, o lo que te mueves, o la cantidad de llamadas, no lo sé, a mí me interesa ver cómo conozco yo la aportación de valor. Entonces, el contexto en el que estamos hace como muy natural algo que es a la vez fundamental para la gestión de recursos humanos, que es tener métricas, conocer cómo la gente aporta valor, que no es fácil porque hay funciones que tienen métricas fáciles porque van asociadas a la actividad que hacen, pues a la interacción, a las llamadas, a los tiempos de espera, etcétera, pero hay otras actividades donde nos vamos a tener que romper un poco la cabeza para ver cómo se mide el avance de un proyecto, cómo se evalúa. Sí, yo creo que esto es un reto y a la vez una oportunidad para que desde recursos humanos hagamos y hagamos con sentido hacia lo que la empresa pretende de nuestra función, ¿no? Muy interesante es esta aportación de métricas, sobre todo para valorar también la experiencia, ¿no? Y lo que se está desarrollando en el día a día. Os preguntan, os lanzo, no va destinada a nadie que yo sepa, pero os lanzo preguntas y quien quiera la puede responder, ¿no? José María Martín pregunta, ¿se ha resentido el sentimiento de pertenencia y la cultura corporativa, integrantes del término general compromiso con el teletrabajo?
¿Cómo combatirlo, no? Voy de dos en dos, esa por si recuerdo, resentimiento del sentimiento de pertenencia, de cultura corporativa. Recuerdo que estamos hablando de la gestión del compromiso con profesionales de recursos humanos, cómo combatirla. Y la otra es, vamos a ver, alguien que pregunta, lo resumo, conozco casos de personas que no acaban de adaptarse al trabajo telemático, y no porque no tengan conocimientos tecnológicos, sino porque las herramientas de trabajo no están adaptadas al teletrabajo. Bueno, ¿no sería necesario invertir en esto para lograr que un mayor compromiso del empleado? Voy con estas dos, a ver quién nos repartimos. Bueno, Adelante, David. Yo quería comentar de alguna manera que, hablando de compromiso, debemos de diferenciar de alguna manera la situación en la que estamos inmersos ahora mismo. El principal garante del compromiso de la persona es la reciprocidad, es decir, el saber que la persona se encuentra respaldada por la organización con la que está comprometida. Ahora mismo yo creo que el foco fundamental es que las personas sepan que su organización, el trabajar para su organización, no les pone en dificultades. Al contrario, que intentamos quitar esas dificultades. Sabemos que hay, por estudios que hemos realizado, que hay muchos problemas. Es verdad que la tecnología nos ha ayudado una barbaridad, pero nos hemos dado cuenta también de la cantidad de tecnología que podemos llegar a utilizar y que nos puede venir bien para de verdad que una situación como la que estamos viviendo sea mucho más amigable a la hora de ejecutarla. Creo que la salud, las personas ahora mismo lo que quieren es que si vienen a trabajar no enfermen. Entonces seguir protocolos como estoy yo ahora físicamente aquí pues es fundamental para que las personas sepan que el ir a trabajar no supone un riesgo o no supone incrementar el riesgo. Para mí eso ha sido fundamental, darle la oportunidad a las personas de hacerles test de algo que no existía. En un primer momento nosotros fuimos capaces de hacernos con pruebas, con todo tipo de test para que las personas supieran si habían padecido o no el COVID en un primer momento, que ninguno sabíamos si lo habíamos pasado o no lo habíamos pasado, y ahora tener una posibilidad de anticiparse por si lo tienes o no lo tienes y gestionar eso. Lo que estamos viviendo es un clima de miedo humano. Lo habéis mencionado vosotros antes también. Y lo que tenemos es que gestionar ese miedo y no tener miedo en reconocer que tenemos miedo, porque la situación es para tener miedo. Dando un pasito más, efectivamente sí que tenemos que hacer cosas para que ese compromiso continúe y hacer cosas, se han mencionado también aquí, hacer cosas de dar flexibilidad. Las personas se ha demostrado que lo que quieren es tener mayor flexibilidad a la hora de realizar su trabajo, tener la posibilidad de tener opción y control, que es un parámetro que nosotros utilizamos muy frecuentemente, que la persona tenga posibilidad de decidir cómo y cuándo trabaja. Eso es fundamental. Del espacio de trabajo también, de que efectivamente donde va a trabajar sea un espacio seguro, sea un espacio donde tiene esas posibilidades de hacer lo mejor posible. Y después estamos viendo también que las personas lo que quieren es ser entes sociales y seguir trabajando con otros compañeros. Una vez los problemas de nivel de contacto y contagio están resueltos, la gente necesitamos a los demás para seguir innovando, para seguir co-creando, para seguir colaborando, para seguir aprendiendo. Solamente aprendiendo, bueno, pues todos los días aprendemos de todos y todos enseñamos. Entonces creo que efectivamente hay todavía mucho por hacer y tenemos mucho que mejorar, pero independientemente, bueno, pues hemos dado un salto cualitativo importante a nivel humano. Pero insisto que no nos dé miedo decir que tenemos miedo, y porque si no, no lo vamos a poder gestionar. No, es un titular bueno. Bueno, ¿y qué ocurre cuando preguntan, yo he trasladado preguntan, que parece muy simple, pero ¿qué se puede comunicar cuando no hay nada que comunicar? Bueno, mi opinión es que nunca hay más cosas que comunicar que ahora, pero bueno, es la opinión de María. Y luego Sonia también pregunta
la ejemplaridad de los managers, ¿no? Y los directivos, ¿no? Si transmitimos compromiso, pregunta Sonia Martínez, los equipos percibirán compromiso. Si transmitimos seguridad, se sentirán seguros. En los momentos de cambio e incertidumbre, más que nunca, nuestros equipos precisan de referentes, ¿no? Yo creo que es una cuestión esta muy relevante, ¿eh? Quien quiera Sin reflexionar duda, sobre ella. yo mira, pues Pedro. lo comparto completamente. Yo creo que el comportamiento directivo es el mejor referente para un código ético, por ejemplo, que tan de moda y tan necesario es en las empresas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el compromiso se rompe cuando hay un gap entre lo que se dice y lo que se hace, estamos hablando de eso. Estamos hablando de uno, somos referentes en nuestra actuación, los directivos en las empresas y nuestras propias empresas cuando operan en el mercado, lo hacemos de forma ejemplar, éticamente. Yo pienso que esto es clave, ¿no? Para generar confianza. Y luego en los momentos de dificultad, porque esto es como todo, cuando hay un pastel grande, pues hay para repetir. Pero cuando la tarta se hace más pequeña y cuando hay dificultad, es cuando realmente se pone en jaque qué es capaz de hacer la empresa por mí. O sea, la empresa me pide que yo confíe, que yo me comprometa. ¿Se compromete conmigo la empresa? En los momentos de dificultad, que es cuando se pone de manifiesto esa capacidad, luego estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y la coherencia en los momentos de dificultad. Y eso se pone de manifiesto ahora, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado mi empresa ante una situación de crisis? Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de seguridad. Y no tiene por qué la respuesta ser una en concreto, porque las situaciones son las que son y a veces pueden ser inviables. Pues entonces, comunicación, explicar en todo momento, en cada momento, cuál es la situación, porque por lo menos eso sí que da garantía de coherencia. Intentando responder también un poco a lo que preguntaba esta compañera de qué comunicar cuando no hay nada que comunicar. Comunicar es bidireccional. En estos momentos creo que la escucha es tan importante como el soltar información. El saberse escuchado y el saberse comprendido y el saberse, pues entendido en estos momentos creo que es muy importante. No solamente se trata de hablar y de hablar y de hablar, sino de escuchar también. Sí, aquí hay una parte importante que habéis tocado tanto Pedro como David, que es la figura también del líder, que el mensaje que los comités de dirección podemos trasladar muchas veces no llega abajo, y es muy importante la figura de los mandos intermedios para trasladar esos mensajes. Al final, queremos que los trabajadores conozcan la visión o la misión y los valores de la compañía, y no se trata de decirles, no, métete en la página web y los conoces. No, se trata de transmitirlos día a día, y como dice Pedro, no solo es lo que expone, sino que lo que realmente, la coherencia con lo que se hace luego. Entonces, esa figura de trasladarlos de los mandos intermedios es muy importante, y a la hora de ser ejemplares en lo que decimos, y a la hora de dejar trabajar con autonomía, con confianza, con respeto a los trabajadores, ¿vale? Porque en esta época nos han mostrado que se han implicado al 100%, y el reto que tenemos es mantener durante los próximos años esa implicación. Ahí es donde tenemos un poco el reto del futuro, porque ya a fuerza ahorcan, ya han venido haciendo este compromiso durante estos meses, pero ahora también nos toca a nosotros dar como empresa para mantener ese compromiso y retenerlos a los trabajadores. Hay un aspecto que no quiero que se me olvide, porque es una pregunta que además me interesa muchísimo y que estudiamos todos los días, de comportamientos de organizaciones. Yo siempre digo que estamos aprendiendo todos muchísimo, los que nos dedicamos a todo esto. Pero Beatriz plantea una cuestión muy interesante. ¿Y la persona que se incorpora, como conocí esta semana y conozco algunas, pues se incorpora en marzo, en abril, en junio, a las organizaciones en plena pandemia, en pleno COVID-19, me permitís, en plena revolución de la organización, en plena transformación y cambio? ¿Alguna idea para mejorar el compromiso en esos
en esos casos. Aquí con Meta 4 lo hemos tratado alguna vez, concretamente hace un año que estuvimos en IKEA hablando del onboarding y sobre todo de esos primeros pasos en las organizaciones. De acuerdo, pero primeros pasos en pandemia, primeros pasos en COVID-19, que a lo mejor no es la misma organización, sí de cultura y valores, pero no de funcionamiento. ¿Qué opináis sobre esto? En momentos difíciles es cuando de verdad se conocen las personas. Y lo mismo se puede decir de que sean personas físicas o jurídicas. Una persona que se incorpora a una organización en un momento de dificultad como el que hemos vivido sabe perfectamente en qué tipo de organización se ha incorporado. Porque nos ha visto en la peor circunstancia que hemos vivido, pues yo creo que todos. Es un tema muy interesante que planteo en la recta final de la webinar. No sé si... Yo creo que ahí el departamento, yo creo que nosotros en recursos humanos tenemos que hacer estos procesos lo más sencillos posibles para que la gente no tampoco se agobie. Es decir, y ahora entro en una organización y tengo que ir a recoger un ordenador y quién me va a dar el ordenador y tendré ordenador y mi jefe no está y lo veo a través de una pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de sentarte a pensar qué me gustaría a mí que hicieran conmigo si me encontraran en la misma situación y al final sale solo. Es decir, darle seguridad a una persona que diga, hombre, me incorporo a una compañía, cuando tengo que ir a buscar el material, todo el material está, al día siguiente tengo una reunión telemática con mi jefe o presencial, me explican el procedimiento muy claro, me explican todas las partes de la compañía, etcétera, etcétera. Y eso requiere un tiempo de pensarlo y de instrumentarlo detrás. Y ahí sí, otra vez la tecnología es muy importante, pero sobre todo desde el campo de recursos humanos, transmitir el sentimiento de, oye, estate orgulloso de que perteneces a una organización que desde el minuto cero te está cuidando, ¿no? Y está muy cercana a ti. Entonces creo que ahí sí que tenemos nosotros una gran responsabilidad y nosotros hemos vivido, igual que habéis vivido vosotros, los procesos de onboarding de vaya día que has elegido para incorporarte, lo primero que te tengo que hacer es un salvoconducto, pero al final, oye, con comunicación, con procesos muy claros, con cercanía de managers, todo eso se va salvando, ¿no? Y con sentido común. Yo creo que aquí el sentido común es muy importante. Hay un tema que yo creo que es importante, que tiene que ver con lo que dices y con una pregunta o con un comentario que se hacía ahora en el chat. Claro, al final cada persona tiene su estilo y todos sabemos, hay directores que son muy buenos técnicos y los hay que son más hábiles con las personas, ¿no? Entonces es un contexto difícil. Entonces, yo creo que una de las claves desde recursos humanos es el sistema, tener bien sistematizado el proceso. Y tú lo has dicho, ¿no, Carlos? O sea, tener un sistema donde no hayan tiempos muertos, donde uno no se sienta abandonado, donde haya un momento para la interacción fijado, donde haya un momento para el estudio con acceso a documentación e información para que uno no tenga la sensación de que está perdiendo el tiempo y está en deuda con una empresa en la que ha entrado y no está haciendo lo que debería, y que no genere ese sentimiento de culpa fácil en una persona que se incorpora, porque es fácil. Tengo un hijo que se acaba de incorporar ahora en una empresa y me decía, hay momentos que me siento incómodo. Y digo, pues tranquilo, es una gran empresa y cuentan con ello, ¿eh? Eso es lo que se espera, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema es importante. Y hablaban aquí de una figura, el mentor interno. ¿Por qué no? Puede haber una figura que acompañe, que tutorice, que puede ser perfectamente desde recursos humanos o alguien que tiene la habilidad, pero que acompaña en ese proceso, ¿no? Es un momento difícil y estoy un poco de acuerdo pues, con que hay que estar a la altura, ¿no? Yo coincido un poco con todos una puntuación. Adelante, Florentino. El contexto efectivamente cambia, lo que tenemos que tener claro es lo que les comunicamos, lo que les transmitimos, ¿no? O sea, que esa esencia, digamos, que el contenido, aunque el continente cambie, cómo les llegamos, cómo hacemos ese proceso de onboarding, de acompañamiento y de interacción dentro o de integración en la empresa, sobre todo el no perder, digamos, esos valores, esa cultura, lo que pretendemos, que hablábamos al principio, qué pretendemos de ese nuevo profesional, de ese colaborador que se incorpora, hacia dónde tiene que ir y hacerlo fácil, ¿no? Hacérselo, digamos, sencillo en un entorno muy difícil, pero sobre todo tener muy claro cuáles son esos valores o esa cultura, esa esencia que todos en cada una de nuestras casas y organizaciones tenemos y que debemos también transmitirle a los que incluso se incorporan en el momento actual. Muy bien, estamos prácticamente llegando al final. Bueno, ya hemos llegado al final. Claro, esto es lo que tiene estos encuentros de debate y de reflexión. Fundamentalmente,
bueno, que en principio somos muchos, son cortos y además hay opiniones muy interesantes, ¿no? Por eso elaboramos luego esos reportajes en el Foro de Recursos Humanos para que tengan oportunidad de escucharlo todos. Pero yo siempre, desde marzo, desde que estamos en marzo, pido a todos los que intervenís en distintas sesiones, pues como titulares, ¿no? Alguien me corrigió el otro día de Recursos Humanos y me dice, bueno, vamos a pedir unas conclusiones, ¿no? Bueno, se me nota, ¿no? La parte periodística, lógicamente. Pero no os pido titulares hoy, pero sí os pido alguna conclusión, ¿no? Conclusión para seguir trabajando, conclusión para poder dejar en este debate sobre la gestión del compromiso en el próximo reto de los recursos humanos. Si queréis, empezamos al final, a la inversa de cómo comenzamos. Pedro Ribes, desde Catalana Occidente, tu conclusión. Hombre, yo mi conclusión sería que el compromiso lo que hay que hacer es no estropearlo, ¿no? Y básicamente con coherencia, siendo muy honestos y muy coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Pues Pedro, un abrazo muy fuerte y saludamos especialmente a todos los hombres y mujeres del Grupo Catalana Occidente y de AEDIP en Cataluña. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Jesús Maroto, desde Ecentis, tu conclusión. Pues nada, bueno, en principio lo que hemos hablado es, mi conclusión sería que el trabajador durante la pandemia nos ha dado bastante, nos ha dado parte importante de su tiempo y el reto que tenemos en Ecentis y creo que en el resto de las empresas es mantener ese compromiso y hacer lo posible para que el trabajador permanezca y no perder ese talento. Sergio García Cebolla, desde AENOR. Gracias, Jesús. Bueno, yo creo que para mí, ¿no? En la parte de compromiso, yo creo que la tecnología está muy bien, puede ayudar, puede ser un facilitador, pero aquí lo verdaderamente importante es cómo se comunica y las personas, ¿no? Las personas. Muchísimas gracias, Sergio. Saludos a muchísimos amigos de AENOR, y sé que alguno nos está escuchando. Gracias. Carlos Saldaña, Transfesa. Bueno, para mí, en recursos humanos tenemos que seguir poniendo pasión en todo lo que hacemos y mantener el compromiso arriba y estar a la altura y cuidar a la gente, poner a las personas en el foco de todo lo que hagamos y gestionar bien ese compromiso y esas expectativas. Muchas gracias, Carlos. Saludamos también a los hombres y mujeres de Transfesa. David Martín, Steelcase, punto y seguido. David. Bueno, pues simplemente reiterar un poco lo que hemos dicho todos. Para mí la conclusión es importante. Las personas somos la clave de las organizaciones. Se ha puesto de manifiesto en este momento de dificultad. Lo que interesa es que no se olvide de que somos la clave de las organizaciones pasado este momento de dificultad. Y para eso tenemos que ser un socio, colaborador interesante en el futuro de las organizaciones. Muy buena reflexión también. Nos vamos al sector de la salud. Florentino, desde HM Hospitales. ¿Tu conclusión? Pues en mi caso yo, aunque parezca mentira, hablaría de dos términos ligados con compromiso, ¿no? Le hemos dicho ilusión en lo que hacemos y lo que tenemos que transmitir. Hablamos de referencia y ser modelos, todos, nosotros los primeros, desde recursos humanos, desde los departamentos de personas y luego cercanía. Parece mentira que en este contexto en el cual también estamos hablando de otras dinámicas de trabajo, de otras situaciones, cercanía en cuanto a que el empleado, el trabajador, el colaborador se sienta muy, muy próximo a lo que queremos, lo que pretendemos y fomentar y trabajar ese espíritu de unidad. Creo que es fundamental y sobre la base de la participación y del compromiso. Muchas gracias, Florentino, por estar con nosotros. Bueno, Enrique, tu opinión, Enrique Sala, antes de acabar y dar de paso a Jordi. Pues la verdad es que yo creo que se ha dicho prácticamente todo, pero bueno, yo pongo desde aquí la mano, pongo la oferta, un poco como haría Sergio, ¿no? Desde un punto de vista de tecnología, que estamos aquí para ayudar y que en particular la tecnología de recursos humanos, pues aquí podemos ayudar bastante, pero también necesitamos que vosotros, los que estáis, digamos, haciendo la gestión más integral, pues nos pidáis, nos tensionéis, nos empujéis a desarrollar, a ayudar, a hacer cosas que a lo mejor en otro momento pues no se nos habrían ocurrido, ¿no? Yo creo que estamos aquí para dar servicio, fundamentalmente. Muchas gracias, querido Enrique. Bueno, Jordi, punto y seguido, cerramos. Yo me acuerdo que el año pasado, se acordará tu equipo de marketing, estábamos en directo más o menos por estas fechas, con un grupo también muy numeroso en directo en IKEA, ¿no? Teniendo esa sesión en IKEA, viviendo la empresa. Aquí la estamos viviendo de otra forma, en virtual.
cómo han cambiado los tiempos, pero hay cuestiones que no pasan de moda. Allá hablábamos de la bienvenida y qué importante el compromiso, salía, me acuerdo, en ese debate, y seguimos hablando de compromiso, pero en otro escenario, ¿no, Jordi? Absolutamente. Y en cualquier caso, la primera conclusión es que este debate se nos hace corto, Fran, volando, que compartiendo nos enriquecemos y al final nadie tiene la verdad absoluta y escuchándonos aprendemos mucho unos de otros. Y específicamente respecto al compromiso, yo creo que hay un par de elementos clave que se han comentado largamente, que es por un lado la comunicación y que tiene que ser bidireccional y asegurarnos y que las organizaciones nos aseguremos de que esa comunicación fluye, sea cual sea el entorno, sea cual sea el contexto, sea presencial o no sea presencial. Y luego el liderazgo. El liderazgo está muy claro en todos los niveles de la organización. Y ahí la Dirección de Recursos Humanos tiene un peso muy importante para que eso sea así. Entonces, ese sería un poco mi conclusión y agradecerte de nuevo la oportunidad, Fran. Muchísimas gracias. Agradecer a vosotros, a Meta 4 Cellit Company y a su CEO que esté con nosotros hoy. Y gracias a todos, gracias al equipo de Meta 4, gracias al equipo también del foro, Enrique Martínez, Tatiana Márquez, todos los que estáis en conexión detrás de, bueno, ya se puede decir, detrás de las cámaras, ¿no? En este canal Foro Radio. Y gracias a todos los directores de recursos humanos que habéis participado en vivo y en directo, y esta es la vocación del foro ya desde hace 18 años y va a continuar siendo. Yo creo que tenemos oportunidades de analizar a lo largo del 2021, estamos cerrando el año con interesantes reflexiones, pero en el plan de acción de todas las organizaciones es verdad, y por deformación profesional lo decimos, que la comunicación nos ha tocado que juegue un papel importante. Ya lo jugaba, pero tenemos que ser creativos, innovadores, para que al final el sentido que tiene el cliente, que es nuestro final, en este caso, pues encuentre innovación, creatividad, otra forma de hacer y servicio, que es lo más importante. Os agradezco a todos la asistencia, muchísimas gracias por este espacio, sé que estáis todos muy ocupados, y hasta el próximo espacio de Canal Foro Radio, que ya nos veremos en el 2021. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Buen día y buena semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.